No puedo saludar al presidente, que era lo primero que me había preparado, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo pillaré en Orihuela, que al final ahí acabamos todos. Muchísimas gracias a las autoridades presentes, sobre todo a los anfitriones del Grupo Heraldo, a los amigos y paisanos en general y a la Guardia Civil, que siempre tenemos que tener a mano por lo que pueda pasar, que pasa. Cuando me llamó Manolo Pizarro para decirme, oye, que te han dado el premio del Heraldo este año. Yo, no jodas, Manolo, ¿de verdad? De verdad, Paloma, tal, me lo ha dicho. Yo, hombre. Luego pensé, digo, bueno, realmente nunca me han dado un premio en Aragón. Tengo premios por todas partes. Este año en Salamanca me han dado 3. Pero claro, lo de ser profeta en tu tierra ya es difícil en Teruel. Zaragoza es técnicamente imposible, como somos tan pocos y además estamos tan abajo. Y ahí, pues aunque saltemos, aquí estamos, pues al final no nos ven porque aquí hay mucha gente y gente de Soria también que tapa el paisaje, bueno, de todo. Total, que en ese momento y vinieron una gente estupenda del Heraldo, pues a que contara mi vida y tal, que es una novela de verdad. Mis hijos se ríen, dicen, papá, ¿cómo hacíais en el siglo XVIII eso de las cabras, de recoger las cabras? Digo, no, en el XV, porque no, eso no ha cambiado. Yo he nacido en una época y en una generación y en un Aragón. Mi pueblo se llamaba antes de Orihuela Terminal Orihuela de Aragón, porque es el primer pueblo de Aragón, no el último, como dicen nuestros vecinos, sino el primero. Y he tenido la fortuna, que es el destino. El destino, pues dicen que es el carácter, pero el carácter te lo forja tu cuna. Entonces, mi cuna ha sido una tiza. Yo nací en una zapatería y en una escuela. Mi padre era zapatero y maestra, mi hija de maestro y mi padre hijo de zapatero. Y me educaron en una cuestión que yo creo que es básica. Tú tienes que conservar lo tuyo y luego hacer lo que puedas. Y lo que yo querría resaltar hoy, y lamento mucho que no esté el presidente para escucharme, es el valor moral de la propiedad, especialmente en los medios de comunicación. El Grupo Heraldo es un milagro. Yo creo que es prácticamente ya el único. Hace poco vi algunos de los premios recientes, Monpeón. Estaba pues mi amiga Cata Luca de Tena. Yo estaba en los 10 años que según Anson son los del ABC verdadero y tal, la época de oro del columnismo, con Campmany, Mingote, otro turolense, porque decía uno es de donde hace el bachillerato, y él lo hizo allí, y era un gran turolense, Antonio Mingote, Burgos y Usía. Realmente no estaba mal la alineación. Pero en esa ya no está los Luca de Tena en el ABC. Y entonces es que prácticamente Yarza Monpeón es que ya es un rara avis. ¿Y por qué tiene importancia? Porque cuando uno hereda una cosa, sea una casa, sea un pueblo, sea una lengua, sea especialmente una empresa de comunicación, tiene un vínculo moral que no puede romper. El que viene de fuera, un ejecutivo, sí. Y eso es lo que está pasando en los medios de comunicación, los grandes multimedia. Los llevan ejecutivos que pueden estar en un medio de prensa mañana vendiendo lavadoras, pasado mañana engañando con las placas solares y al día siguiente estafando en Angola o dedicándose a Greenpeace, cualquier cosa. Pero les da lo mismo, con tal de que al final haya un bonus de 1 millón de euros. Eso está matando el periodismo como relación fundamental de información con la gente del entorno. Por eso es tan importante la prensa regional y por eso es tan importante preservar la propiedad en la prensa regional y que no sean piezas de un puzzle de un multimedia, donde al final mandan las televisiones y llega el ejecutivo que está de paso y te vende 2 periódicos y te cierra 3 y aquello no funciona. Es decir, no tienen ese vínculo moral fundamental en la propiedad. No puede existir la libertad sin la propiedad. Es imposible. La libertad significa tener propiedad para usarla libremente, bajo la ley. La ley existe para proteger el uso libre de tu propiedad. Y esto que estudiaron los grandes maestros de la Escuela de Salamanca, que es el origen del liberalismo económico, que piensan el siglo de oro del pensamiento español, entre Vitoria y Juan de Mariana,
Eso se ha perdido de vista en el último sitio donde se puede perder, que son los medios de comunicación. Cuando yo llegué a la prensa, por casualidad, y es verdad lo que cuento, que mi madre se llevó un disgusto, llega Pedro J., antes de convertirse al begoñismo, que se ha convertido recientemente, pero me convence, tienes que ser jefe de opinión. Digo, pues yo no he estado nunca en una redacción. Bueno, no es verdad, él me había fichado del País, que había estado 3 años en el País, pero el País se vendió a Pujol. Ahí la propiedad se alquiló, pero seguía siendo propiedad. Y en el Grupo 16 había un aragonés, Juan Tomás de Salas, que fue el que creó el Grupo 16. Juan Tomás era un loco maravilloso que fichó a un loco peligroso como Pedro J. para el periódico y consiguió en un año pasar de 20.000 a 100.000. Y yo era el jefe de opinión, que es una de las cosas más disparatadas que he hecho en mi vida. ¿Y qué pasó? Bueno, lo de siempre, llegó el gobierno y al final acabaron, pues yo me fui, otros los echaron y el periódico desapareció. ¿Por qué? Porque empezaron a informar del caso Ibercorp y los amigos, la política, total, que desapareció. El Grupo 16, que ha sido capital en la transición a la democracia española, desapareció. Creo que alguien tiene, un señor en Andalucía, parece que tiene por ahí, saca una hoja y tal, pero bueno. Fui a la COPE. Empecé a la vez con Luis del Olmo y con Antonio Herrero. A la vez, me llamaron el mismo día con 20 minutos de diferencia, el día en que me dijo mi mujer que se había quedado embarazada de mi primer hijo, o sea, que trajo 2 panes. Y como Antonio estaba seguro de que iba a destronar a Luis, y Luis estaba seguro de que Antoñito, como le llamaba, iba a durar 3 meses, porque a las 6 de la mañana empezar, cuando todo el mundo había empezado la radio a las 9, era un disparate, pues dice, no hay problema, decía Luis, no hay problema. En 3 años, Antonio, se le ha puesto Martín Ferrán para liquidarlo. O sea, no te preocupes. Total, que estuve 2 años y he visto en la COPE y en Antena 3 cómo desaparecía un proyecto precisamente porque la propiedad obedecía a otros criterios, o bien de interés o bien políticos. Por desgracia, la presencia de lo político en lo mediático es total, a través de la publicidad, a través de los contactos, a través de la tecnología y a través del roce, que al final es lo peor. Dice que el roce engendra el cariño y lo último que puede tenerle un periodista es cariño a un político. Yo a los pocos que he tenido son disgustos que puedo contar en mi vida. Pero es verdad, es así. Y la propiedad, entendida como un hecho moral, es lo que al final me llevó a mí a fundar en Albarracín, en las jornadas liberales de Albarracín, que patrocinaba Ibercaja, gracias a que estaba Manolo Pizarro. Allí fundamos la Ilustración Liberal, Libertad Digital, luego la televisión, que tuvimos que cerrar porque cambiaron las leyes y Zapatero nos fundó y nos hizo quebrar, y Es Radio. Y ahora llevamos 22 para 23 años, donde lo que digo es cierto. O sea, yo he tenido que fundar un grupo para decir lo que me dé la gana y mientras tenga una acción más que el segundo, pues ahí seguiremos. Lo de los 107 años de mi abuela también es rigurosamente cierto, queda dicho. Es más, a los 98 le dio un infarto grave. Todo el mundo pensó, la tía Rosa, la más vieja del pueblo, ya toca, ¿no? Pues no, se repuso y dijo, pues es que no veo bien para enhebrar. Y entonces se puso gafas para poder enhebrar la aguja y coser más cómodamente. Y así llegó a los 107 años. Yo no sé si a los 107 años, pero desde luego voy a durar todo lo que pueda durar, porque es verdad que en el periodismo, si paras, o te arrolla la realidad o te difuminas y desapareces. Eso de los grandes soldados que desaparecen y tal, en los soldados puede ser, en el periodismo no. Nadie se acuerda del periodista que quedó segundo, nadie. Sí recordamos la gente que ha durado. Todo el mundo sabe quién es Luis del Olmo, aunque ahora no haga radio, quién fue Antonio Herrero, Iñaki Gabilondo, gente con la que yo me he peleado, pero bueno, eran rivales de entidad. Eso siempre te fortalece. Y Martín Ferrán, que en paz descanse, es gente que ha hecho historia durando, lo más difícil. Y por eso aprecio tanto el premio del Heraldo, es durar en el periodismo. Y en mi pueblo se llaman, la comunidad es los Montes Universales. Montes Universales significa que son comunales, pero no porque sean del Estado,
sino porque son propiedad, que esto es lo que quería explicarle yo a Javier, ya se lo explicaré en otro momento. Los montes universales son propiedad de los vecinos de los 24 ayuntamientos de la Comunidad de Albarracín, para la explotación maderera y eventualmente minera, que es lo que da con aquellos fríos. La agricultura de calidad es un poco difícil. Alguna ciruela y tal, pero vamos, no es Calanda. Bien, yo recuerdo de niño, cuando tocaban a fuego, había un toque, todo el pueblo se comunicaba por las campanas y, naturalmente, por el alguacil que tocaba. De orden del señor alcalde, se hace saber que se venderán melones hoy en la Plaza Mayor hasta las 2 en punto, después de lo cual se irá a broncharles. Bueno, pues todo eso. Y tocaban a fuego, y era o en casa o en el monte. Y todo el pueblo, incluidos los niños, se iban a por el fuego, porque vivíamos del monte. Era nuestro. Desde que empezaron a entrar todas las ordenanzas, ya no se puede ni coger musgo para el Belén. Que no sé, o sea, hay musgo en mi pueblo, bueno, como para toda Palestina y la mitad de Jordania. O sea, bueno, pues no se puede coger ni musgo para el Belén. No se vaya a disputar la madre tierra o qué sé yo. Bueno, pero en esa época, cuando era nuestro el monte, nunca se quemó. Nunca. Hubo incendios, nunca se quemó. Al terminar el verano se hacía la esporga, que era la limpieza total del monte bajo. Y se abrían siempre cortafuegos, que además servían de caminos forestales, continuamente. ¿Por qué? Porque era nuestro. Por eso, esa propiedad que tenemos de eso, que es prácticamente el paisaje, porque queda muy poca gente, pero Teruel es sobre todo un paisaje. Esta mañana entrevistaba a Juana de Grandes, la viuda de mi querido amigo y maestro José Antonio Labordeta. Labordeta, en su canto a Aragón, tiene un verso que es el bueno, el mejor, que dice: y al sur la Sierra Callada. La Sierra Callada somos nosotros, que él vio pues, cuando estuvo en Teruel. Yo tuve la suerte, después de educarme en la escuela pública, en la escuela de mi pueblo, de estar en el Instituto Ibáñez Martín, con unos profesores extraordinarios, absolutamente exigentes, para que yo, que tenía la idea de que tenía que hacer algo en la vida, porque mi padre y mi madre, las familias, habían sufrido mucho en la guerra, como tantas, uno en cada bando, lo único que teníamos claro es que teníamos que defender lo nuestro, y lo nuestro era estudiar, trabajar, salir adelante, mejorar nuestra situación y la de los demás. Esto siempre era el espíritu de la época. Y en Teruel, esta mañana recordaba con Juana pues cómo fue cuando llega José Antonio, cuando llega Juana tan elegante que era Audrey Hepburn, pero luego llega Pepe Sánchez, estaba Eduardo Valdivia, había gente de un nivel extraordinario. Y luego había una gran tolerancia en el régimen, era la dictadura, pero lo cierto es que teníamos una página en el Lucha, que no tuvimos problemas hasta un día en que se me ocurrió a mí, que siempre no sé cómo lo hago. Digo, era una sección que ponía: ¿sabían ustedes qué? ¿Sabían ustedes que somos monárquicos? Sí, pero don Jaime de Mora y Aragón con Dalí de primer ministro. Bueno, ya están los falangistas, dijeron. Ya están, porque esto es por la herencia. La verdad es que fue una estupidez que se me ocurrió sobre la marcha. Pero es igual. Seguíamos escribiendo, seguíamos haciendo el Cineclub Luis Buñuel, seguíamos haciendo teatro, seguíamos haciendo periódicos, teníamos un colegio autogestionado, y yo acabé siendo, en mi último año, con 17 años, jefe de estudios del colegio, que había sido Labordeta el primer año. La idea de que el San Pablo era nuestro está desde el principio. Este sábado vamos todos los alumnos que quedamos con vida, que somos bastantes, Teruel duramos, a hacer un homenaje a don Florencio Navarrete, que creó lo mismo que Real, de un grupo privado. Es una iniciativa privada. ¿Y a quién se le ocurre fundar un colegio privado, no religioso, en Teruel? Pues a un señor que se llamaba Florencio Navarrete. Lo fundó y ha sido el mejor centro de enseñanza que ha tenido, desde luego que he tenido yo en mi vida, y he estado en universidades, ni comparación con lo que era aquel Teruel. Es decir, que un sitio puede ser pequeño, pero si tiene estimación de sí mismo, si sabe lo que quiere, puede hacer grandísimas cosas.
sea, el nivel cultural de aquel Teruel, bueno, la prueba es que todo lo que se hizo en Zaragoza después lo hicieron Eloy Fernández Clemente, La Bordeta, toda la gente que venía de Teruel. Ahí nace la canción, nace Andalán, nace de todo. El Heraldo no, que ya había nacido. Pero por no extenderme demasiado en esto, sí quiero recordar al final una cosa particular del Heraldo, que a mí me hizo especial ilusión. Cuando yo era crío, pues no llegaban los periódicos del día a mi pueblo. Estaba allá y además casi siempre nevaba, se iba la luz, bueno, no llegaba. El Lucha, que decía La Bordeta, es un error que le quiten el nombre, aunque sea falangista, porque realmente sacar un periódico en Teruel es un acto de lucha que debe ser reconocido. Tenía una doble página y media, no daba para 2 dobles páginas. Y llegaba un día tarde. Y el Heraldo dos días tarde. Pero lo que a mí me gustaba del Heraldo y a mi madre era el crucigrama del Heraldo. Mi madre siempre adoró Zaragoza y vivió hasta el final en Zaragoza. Yo soy más de Teruel, pero ella, aunque de Logroño, era más de Zaragoza. Y entonces le gustaba el Heraldo y a mí me gustaba, le llevaba el crucigrama a mi madre y recortar las fotos del Zaragoza de los Magníficos, que solo venían en el Heraldo. Y entonces tenía que esperar 4 días a que ya se hubieran aburrido en el bar de Pepe de ver el Heraldo y ya pedírselo a Adelita, ¿me puedo llevar el Heraldo? Entonces me lo llevaba, yo recortaba y ponía ya, me hacía en una libretica, Yarza, Cortizo, Santa María Reija, Isasi, Pepín, Canario, Santos, Marcelino Villa y La Petra. Y ahí los tenía, los 11, la copa de feria, que entonces era copa de ferias. La sensación de pertenencia, cuando ya uno se hace mayor y tiene nietos y esas cosas, dices, bueno, ¿de dónde eres tú? Tú eres propiedad de algo, tú eres propietario de algo y eres propiedad también de algo. Y ese algo es esa historia que empieza en un pueblo de Teruel, que es la educación de Teruel, que son mis maestros de Zaragoza, que luego es Barcelona y luego ya Madrid, que es donde nos refugiamos huyendo de todo, desde atentados hasta quiebras, ruinas o malicias. Pero esta necesidad de no perder nunca de vista que la propiedad es un hecho moral. Es más, que si no es un hecho moral, no es propiedad. Puede ser dinero, puede ser negocio, pero no es propiedad. La propiedad incluye la ley y ese servicio a los demás, que es buscar el propio beneficio, que hasta ahora no se ha encontrado ninguna fórmula mejor. De manera que yo de verdad, Paloma, os agradezco muchísimo por esto. Mi madre estaría hoy, madre estaría feliz. Ahora sí, un premio del Heraldo. Eso sí, ahora sí. No lo del Diario 16, ese PDJ que nunca me gustó. O sea, sería así. Así que por todo lo que es propiedad del Heraldo, por lo que Aragón tiene de propiedad del Heraldo también, y porque, en definitiva, es tan difícil encontrar gente que sea propietaria de un medio, que se sienta responsable de esa propiedad de un medio. Yo lo agradezco expresamente y, si puedo, el Grupo Libertad Digital se irá a los 127 años con el mismo entusiasmo. Yo no estaré para verlo, pero vigilaré para que así sea. Muchísimas gracias.